Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Por fin os traigo el vídeo de los endomorfos, aunque tenía mucha información para daros y lo dividiré en 3 o 4 partes, así que vamos a ello. No debes confundir una persona con el tipo de cuerpo endomorfo, que es una característica genética, con una persona con exceso de peso y sedentaria. Son dos términos diferentes, pero que muchas veces van de la mano. Ser endomorfo tampoco es tan malo. Sois un grupo escaso, sois un 25% de la población frente a un 70% que son ectomorfos. Aparte, con una buena dieta y hacer ejercicio, estaréis mucho más cerca del tipo de cuerpo mesomorfo que lo que pueda conseguir un ectomorfo. Bueno, antes de empezar vamos a calcular el IMC, o sea, el índice de masa corporal. Para calcularlo debes dividir tu peso en kilos por tu altura al cuadrado. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en personas con un índice que vaya del normal al tipo 1. Si eres del tipo 2 o del tipo 3, lo recomendable sería que vayas al médico o al nutricionista para que te haga una dieta y junto al ejercicio físico, como por ejemplo andar o ir en bici y con mucha fuerza de voluntad, ir bajando de peso, y cuando llegues al tipo 1 pues podrás venir a este vídeo y seguir estos pasos que veremos a continuación. A la hora de perder grasa, la dieta es el 70% y el ejercicio equivale a un 30%. Vamos a centrarnos en perder grasa y no perder peso, porque son conceptos diferentes. Muchas personas se pasan la vida haciendo dieta para perder peso y a veces caen en dietas milagro o en dietas fraudulentas, que hacen perder músculo, grasa, agua, pérdida de densidad ósea, etc. Y cuando dejas de hacer esa dieta ocurre el llamado efecto rebote, que tras haber perdido tanto peso en tan poco tiempo, nuestro cuerpo interpreta que has estado en una época, en un periodo de hambruna y de escasez de alimentos. Por tanto, empezará a acumular grasa hasta alcanzar el peso que tenías antes, con algunos kilitos de más por si vuelve a pasar. Por eso las dietas milagro funcionan a corto plazo, si es que funcionan. Así que debes encontrar una dieta para medio o largo plazo. Así que no os desesperéis en perder peso muy rápidamente porque podría ser perjudicial. Normalmente digo, la gente te dice, sí, a mí esta dieta me funcionó, te lo está diciendo en pasado, me funcionó, no te está diciendo me está funcionando o me funciona, no, me funcionó. Bueno, vamos a otro tema. Para reducir el índice de grasas debes reducir entre un 15 y un 20% de tus calorías diarias y empezar un déficit moderado. Hay un mito muy difundido que dice que los carbohidratos engordan, pero en verdad lo que engorda es un exceso de calorías, ya que si no quemas lo que consumes, las calorías sobrantes se acumularán en forma de grasa. Así que debes de diferenciar los carbohidratos, evitar los de índice glucémico alto, como los dulces, refrescos, la bollería, por ejemplo, y optar por los de índice glucémico bajo. No es obligatorio, pero puedes hacer una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas y proteínas. Perderás grasa y controlarás más el apetito, ya que las proteínas y las grasas sacian bastante. También puedes hacer una dieta cetogénica o ciclados de carbohidratos. Intenta tomar carbohidratos 1 o 2 horas antes de entrenar para rellenar las reservas de glucógeno y te suministrará energía durante el entreno. Debes reducir su ingesta los días que no entrenes para maximizar la quema de grasa. Las proteínas te ayudarán a perder grasa por su efecto saciante y te ayudará a minimizar la pérdida muscular en una dieta hipocalórica. Así que puedes incluir hasta un 25% de proteínas en tu dieta. Toma proteínas en cada comida y un batido de proteínas tras el entrenamiento sería muy bueno. Cuando decimos que hay que consumir grasas, que no te asuste, ya que también son importantes y junto con la proteína nos ayudará a controlar el apetito. Tenemos las grasas poliinsaturadas, las monoinsaturadas, las saturadas y las grasas trans, que son las grasas artificiales y las que deberíamos eliminar de nuestra dieta, que son los dulces, la bollería, etc. Las grasas naturales son esenciales para tu salud y no hay que prescindir de ellas. También puedes hacer ayunos intermitentes. El más popular es el 16-8, es decir, ayunar durante 16 horas y comer durante las otras 8. La intención del ayuno es que nuestro cuerpo utilice la grasa almacenada en nuestro cuerpo como fuente de energía. Aquí os dejo un enlace donde explico detalladamente esta técnica que podríais usar para perder grasa.
Intenta evitar los enfoques bulk and cut, es decir, los de ganar volumen y luego perder grasa, porque para los endomorfos puros les va fatal, ya que en la fase de volumen acumulan más grasa de lo normal. Así que tu objetivo principal debería ser perder grasa y cuando llegues a un 15-16% de grasa corporal para los hombres y entre un 23-24% para las mujeres, luego ya te podrías plantear hacer volumen. Yo os dejaré unos cuantos ejemplos de dieta en la descripción del vídeo para que veáis más o menos cómo debería de ser. Luego tú ya deberás encontrar la tuya e ir probando y si falla algo, ir modificándolo, ya sea por pérdida muscular, aumento de grasas, retención de líquidos, etcétera, lo que sea. Bueno, ahora vamos a hablar del término realimentación, que puede darte ese empujoncito que te falta y conseguir tus objetivos. Cuando realizas una dieta estricta, una dieta hipocalórica, una dieta cetogénica prolongada o alguna dieta que contengan pocos hidratos de carbono, puede bajar tus niveles de leptina. La leptina es una hormona que regula el hambre, controlando la comida que ingieres y la energía que tu cuerpo gasta. Entonces, si bajan los niveles de leptina, lo más probable es que tengas antojos y quieras saltarte esa dieta. Además, hará que tu metabolismo se ralentice y eso significa que la pérdida de grasa será más bien poca o nula. Si tus niveles de leptina están elevados, no sentirás hambre ni se ralentizará el metabolismo. Pero para ciertas personas que quieren perder grasa, deberán aumentar sus niveles de leptina y aunque suene loco o raro, deberás realizar lo que se llama comida trampa, que básicamente es comer lo que te apetezca, pero eso no es lo más efectivo. La leptina es muy sensible a la glucosa, es decir, que si te realimentas con carbohidratos te beneficiarás mucho más que si comes proteínas o grasas. Siempre hablando de alimentos saludables preferiblemente. ¿Cada cuánto debes realimentarte? Las personas que tengan menos grasa corporal tendrán que realimentarse más a menudo que personas con un índice de grasa corporal superior. También, si la dieta es muy estricta, más intensa tendrá que ser esa realimentación. Puedes hacerlo cada 1 o 2 semanas y te ayudará a no caer con los antojos. Realimentarse consistirá en aumentar entre un 25 y un 40% las calorías diarias. Cuantas más calorías ingieras, menos días de realimentación deberás hacer. Ese día de realimentación acumularás grasa, pero no te preocupes, porque aumentará el metabolismo y luego quemarás esa grasa y demás. Y lo último, si tu día de realimentación coincide con el día de gimnasio, procura que no sea muy intenso, ya que si no el efecto de la comida perdería su efecto. Bueno, y que no tengas miedo a la realimentación porque cuando veas los resultados me lo agradecerás. Bueno, hablemos del cortisol, hormona catabólica por excelencia. Me gustaría destacar 3 puntos que producen cortisol. Primero, el estrés. Al estresarnos producimos cortisol, una hormona que activa el modo de acumular grasas y hará que dejemos de utilizar energía para ciertas funciones, induciendo al catabolismo muscular y al aumento de las grasas, sobre todo en los hombres en el área abdominal y en las mujeres en los glúteos y en las piernas principalmente. Segundo, el alcohol, además de aportarnos kilocalorías vacías que no nos aportan ningún nutriente, tiene 7 calorías por cada gramo de alcohol y también induce al catabolismo muscular y al aumento de las grasas. Y tercero, el sobreentrenamiento. Creer que entrenar más horas favorecerá al crecimiento muscular o a la pérdida de grasa es falso. El sobreentrenamiento produce cortisol y, como hemos dicho antes, induce al aumento de las grasas. Entonces no será positivo para nuestro organismo ni para nosotros, bueno, vosotros que queréis adelgazar. Vamos con unos cuantos consejos. Controla el total de calorías ingeridas con comidas pequeñas y frecuentes. Limita el total de carbohidratos ingeridos. Consume carbohidratos en el almuerzo, antes y después de entrenar. Ingiere comidas de carbohidratos de índice glucémico bajo. Consume muchos vegetales, incluye grasas saludables, reduce las calorías los días de descanso y no te obsesiones con los porcentajes. Debes ingerir más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas como el aceite de oliva, aguacate, pescados azules, etc. A la hora de adelgazar, lo ideal sería perder entre 0,5 a 1 kilo por semana. Eso es lo recomendable. Se pierde más peso con la dieta que con la actividad física, así que deberás hacer un déficit de 600 o 500 calorías diarias. Es decir, quitarle 500 o 600 calorías. Te dejo esta fórmula para determinar el gasto calórico y al resultado le tienes que restar 600 o 500 calorías. Si tomas quemadores de grasa, recuerda que no hacen milagros ni quema grasa por sí solo, lo que solo ayuda al organismo. Yo no te recomiendo usarlos ya que
Es una pérdida de dinero y lo puedes hacer mediante la dieta y mediante el ejercicio. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta, que no te cuesta nada, y también a suscribirte, que es gratuito. Bueno, la segunda parte será los entrenamientos, o sea, la rutina, los ejercicios que deberemos hacer para perder grasa. Y la tercera y la cuarta parte la dedicaré a la definición. Bueno, y quería mandar un saludo a Agustín Villarengo, que me sigue desde Uruguay. Y bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Pero recuerda, el deporte es vida.